el 98% de las empresas privadas tuvieron que implementar el teletrabajo, y más del 90% de esos encuestados, que son encargados de personas de esas empresas, mencionan que la productividad se ha mantenido y podría incluso aumentar. Hay un factor importante a considerar, que es porque hoy día no estamos ahorrando el tiempo de traslado, lo cual nos permite quizás tener un tiempo también de descanso mayor, y al tener un tiempo de descanso mayor, ello permite ser más productivo. Entonces yo creo que también hay un punto importante a considerar, que como bien mencionabas tú, quizás vamos a tener que derribar ciertas creencias de pensar que el teletrabajo es menos eficiente que el trabajo presencial. Y si hablamos de los impedimentos, ahí nos lleva al punto de hoy día, al tema de hoy día, es decir, la desorganización claramente es nuestro mayor impedimento. Por lo tanto, si no aprendemos a organizar nuestros tiempos o gestionar el tiempo, el teletrabajo claramente se nos puede volver un agobio. Entonces, ahí está la gran tarea, cómo gestionamos nuestro tiempo, que es un tiempo totalmente distinto. Tenemos el pro de que nos estamos ahorrando el traslado, pero también tenemos otros tiempos que quizás no son tan positivos o no están tan a favor nuestro y que también debemos administrar. Ok, y esos aspectos que debemos considerar, Karen, hoy día, ¿cuáles son para comenzar a gestionar nuestro tiempo de manera efectiva? ¿En qué nos tenemos que ordenar? Bueno, primero hay que llegar a una comunicación con nuestro empleador. Eso es súper importante, porque esta tarea del teletrabajo no es una tarea única ni del empleador ni del trabajador, es una tarea y un rol compartido. Entonces, lo primero que tenemos que establecer son acuerdos. ¿Acuerdos de qué? Acuerdo, por ejemplo, de la jornada laboral. Nuestra jornada laboral generalmente está constituida por una hora de inicio, una hora de término y un tiempo de descanso intermedio, que es nuestro horario de colación. ¿Cuál va a ser? ¿Se va a mantener como era en el trabajo presencial? ¿Va a tener algunas modificaciones? Y eso, ¿por qué es importante conversarlo y acordarlo? Porque también tenemos que hacer el alcance de que estamos hablando de un espacio de teletrabajo, no de un home office. En el home office, por ejemplo, quienes son papás o tienen hijos en la casa no están compartiendo el espacio en esa instancia. En el teletrabajo sí, los niños hoy día, por ejemplo, no están en los colegios, por lo tanto, no es lo mismo estar trabajando a distancia, solo en mi casa, con quizá una más completa atención y concentración a las tareas, que tener a niños por ahí dando vuelta, por ejemplo. Por lo tanto, lo primero es generar esta coordinación entre empleador y trabajador. Y luego hay responsabilidades que son de uno, y estas responsabilidades yo debo asumirlas, no las puedo delegar. Por ejemplo, hay una habilidad que es esencial hoy en día, y aquí me voy a tomar de un autor, David Fishman, que en su libro Motivación 360, él hablaba que una habilidad que muchas veces los trabajadores demandan a sus líderes es la autonomía. Y creo que hoy día el teletrabajo nos invita a ser autónomos, a ser capaces de organizar nuestro tiempo y administrarlo. El tema es que si no desarrollo esa habilidad, o bien no la tengo tan altamente desarrollada, confundo la autonomía con la libertad de casi hago lo que quiero en el tiempo que yo quiero, si al final nadie me está mirando, por ejemplo. Así que claramente hay que asumir primero una responsabilidad junto con nuestro empleador, y segundo una responsabilidad propia. Autonomía, responsabilidad frente a las metas, las tareas que me están pidiendo, gestionar mi tiempo también claramente es uno de ellos. ¿Crees que estamos preparados para ser autónomos y rendir en teletrabajo, o finalmente por alcanzar una mayor productividad podemos estar dañando también nuestra salud mental, nuestra salud física, producto de no tener un orden y también de no tener una habilidad desarrollada como la autonomía? Porque muchos trabajadores se vieron sorprendidos y prácticamente obligados de un día para otro a tener que estar en casa y rendir sin un jefe que esté encima, sin una persona que te diga lo que tienes que hacer, sin tu compañero de trabajo que te apoye directamente para solucionar algo. Entonces, en esas condiciones claramente aparecen, ¿cierto?, como nuevas necesidades de desarrollo personal, de desarrollo de los trabajadores, y en ese aspecto, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, ahí tú tocaste también un punto bien importante: ¿cómo evitamos que en esta autonomía caigamos en el agobio? Es igual importante entender que ya el contexto en el que estamos, en una incertidumbre que es además sanitaria, por lo tanto pone en riesgo nuestra salud y lamentablemente ha puesto en riesgo también la vida de las personas, ya hay un escenario que por sí mismo genera ansiedad y puede conllevar a ciertos trastornos, como trastorno del sueño, trastorno de alimentación. Por lo tanto,
esta demanda del teletrabajo no puede agravar esta situación que ya existe. Entonces es importante comprender que esta autonomía o esta gestión también del tiempo, que son dos factores que van a ir como muy de la mano, esta gestión del tiempo, si yo la administro eficientemente, puedo de alguna forma no sumarle más ansiedad al escenario en el que estamos. Y acá nuevamente cito otro autor, Stephen Covey, que en su libro de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, él menciona, por ejemplo, una de las habilidades, esta habilidad de determinar lo urgente de lo importante. Entonces, a veces este error se va a dar no solo en el teletrabajo, o sea, también a veces la pega presencial, de que todo es urgente, todo fue para ayer, y creemos que por eso somos más eficientes o más productivos. Sí, hay jefes que siempre están como en el urgente también. De hecho, siempre hay urgente, claro, jefes que te dicen que todo es urgente o que fue para ayer, es casi aparte habitual en el lenguaje de ese espacio laboral. Entonces, frente a este escenario, es importante entender que siempre van a haber urgencias, pero también hay que distinguirlas de lo importante, y no porque estemos en la casa también yo puedo disponer de más horas laborales, porque eso a la larga genera lo que ya no ha generado en otras instancias: estrés laboral, ausentismo laboral por licencias médicas, sobre todo de índole psiquiátrica. Entonces es importante comprender que el teletrabajo puede ser igualmente productivo que el trabajo presencial, simplemente requiere del mismo cuidado de nuestros tiempos y también requiere de que podamos llegar a acuerdo entre el trabajador y el empleador. Eso va a ser siempre importante en los dos escenarios. Entonces ahí no hay que distinguir que uno es mejor que el otro o que uno puede permitir pasar a llevar los límites más que otro, no. En ambos escenarios tenemos que aprender a manejar horarios de trabajo, rutinas laborales, cumplimiento de meta. Tú mencionabas ante otro aspecto, que era el aspecto, por ejemplo, el aspecto del trabajo en equipo, y eso también hoy día se nos ha presentado un desafío, porque mi equipo sigue trabajando junto conmigo, quizás no en el horario, en el día a día o físicamente al lado mío, pero yo sigo contando también con un equipo, y en el equipo también me debo yo apoyar. Tú haces ahí una diferencia entre lo urgente y lo importante. Es vital para la gestión del tiempo. En el teletrabajo, ¿cómo podemos empezar como a distinguir qué es lo urgente y qué es lo importante en la rutina diaria? Si cito la misma definición o la descripción que hace Stevie Covey, lo urgente viene desde lo imprevisto. Es decir, la urgencia siempre es algo que debo atender, pero que no pude prever. Y eso es parte también del día a día. No solo hay urgencias laborales, también hay muchas veces urgencias personales. Y lo importante es algo que yo sé que debo resolver pronto, pero estuvo planificado, estuvo previsto. Entonces, ¿cómo puedo distinguir entre lo urgente y lo importante? Es que yo debo tener en mi agenda más acciones importantes que urgentes, es decir, debo tener más tareas planificadas que tareas imprevistas. Si no ocurre aquello, entonces es porque me estoy llenando de un hacer día a día en razón de las demandas del día a día, y ahí también va a generar, como les decía antes, una ansiedad adicional al escenario que ya por sí mismo genera angustia, preocupación, trastorno, etc. Claro, por ejemplo, la coordinación de las reuniones online, me imagino, ¿no? Es una parte importante porque también requiere una coordinación del equipo. Sí, por ejemplo, hoy en día, tú también lo mencionaste al comienzo, Macarena, hoy en día estamos trabajando en equipo y las reuniones están siendo también efectivas, más allá de que sean presencial. Y antes de mencionar como tips para hacer una organización de una reunión de más eficiente, un tips o un dato a mencionar es que hoy día también las reuniones en línea no han enseñado que a veces el tiempo de una reunión, cuando es más concreta y más breve, tiende a tener una mejor organización que reuniones eternas. Entonces, cuando estamos presencialmente, a veces las reuniones exceden la hora o hora y media, que es como el ideal de una reunión para lograr una concentración, y podemos estar 2 horas, mañanas enteras. Yo he visto equipos que están toda una mañana o todo un día en reunión y concluyen lo mismo que hoy día estamos concluyendo o alcanzando en una reunión en línea. ¿Por qué? Porque la reunión en línea, como tenemos que gestionar el tiempo de al menos un par de personas que tienen responsabilidades distintas, hay que llegar a un acuerdo previo. ¿En qué momento del día o qué día de la semana, por ejemplo, nos vamos a reunir y en qué horario? De manera que también cada quien pueda hablar con su familia o con quienes
vive en su casa para que no interrumpan esa reunión, ¿sí? Y eso ha demostrado que hoy en día hay reuniones con menor tiempo que las presenciales, siendo igualmente efectivas que las presenciales. Entonces, lo primero es aquello. Y lo segundo es un tema tecnológico, que no es un tema menor. Si bien nos estamos adaptando a estas reuniones virtuales, la tecnología, si no la aprendemos a utilizar, nos puede jugar a favor o en contra. Entonces, también es importante, por ejemplo, unos 10 minutos antes que comience la reunión, yo poder conectar mi cámara, poder conectar mi audio de manera que pueda hacer una prueba y no estar todos llegando, si la reunión, por ejemplo, a las 10 de la mañana, no todos estar entrando a las 10 de la mañana, corriendo el riesgo de que, no, mira, yo no me logro conectar, a ver qué te pasa a ti, y perdamos media hora de un tiempo que es valioso porque quizá alguien se va a tener que retirar antes de la reunión por un tema de conectividad. Entonces también ese es un factor que no es menor, que hay que tener presente, que es la conectividad virtual más la organización del tiempo de un equipo, fijar la hora de inicio de la reunión y la hora de término. Claramente esa reunión, por muy obvio que pueda parecer lo que voy a señalar, tiene que ser dentro de la jornada laboral, no podemos exceder una jornada laboral y dentro de los días también laborales, es decir, tampoco es sano, si yo no trabajo los sábados, fijar reuniones sábado o domingo, porque también pasamos a llevar un tiempo, que si bien quizás estamos en la casa todo el día bajo este escenario de la cuarentena, también hay que respetar que hay días laborales y días personales y familiares, como también durante el día hay horas laborales y hay horas personales y familiares. Imaginemos que estamos en una rutina diaria, entonces, ¿cuáles serían las sugerencias para armar y planificar ese día? Si es que no lo tengo planificado y básicamente estoy como reaccionando a los imprevistos y no estoy armando una agenda de trabajo. ¿Qué sugerencias nos pueden entregar para comenzar a planificar y gestionar el tiempo de manera más efectiva en teletrabajo? Bueno, primero ordenar la semana, entonces fijar qué días de la semana son días laborales y qué días de la semana no son laborales. Habitualmente los días laborales en Chile son de lunes a viernes, pero claramente hay excepciones laborales. Dejémoslo en que nuestro semana laboral es de lunes a viernes. Sí. Luego que he establecido la semana laboral, me corresponde establecer la jornada laboral. Entonces, lo que yo te mencionaba hace un momento atrás es acordar con mi empleador, ¿va a ser la misma jornada que siempre o va a haber modificaciones? Si yo entraba a las 9 de la mañana y salía a las 6:30, por ejemplo, y tenía 30 minutos de colación, ¿va a ser ese mismo tiempo? ¿Se va a flexibilizar? De mutuo acuerdo, eso también es importante, ojalá que esta sea una conversa de mutuo acuerdo. Entonces, una vez que yo ya he acordado lo más básico, que es mi horario de entrada, mi horario de salida y mi horario de colación, que ese horario de colación debe seguirse respetando, viene un segundo punto que es importante, que es cómo me preparo para trabajar. Eso. Y acá, en ese prepararme para trabajar, uno puede decir, bueno, estoy en la casa, me voy a vestir más cómodo, súper bien, pero que esa comodidad no se confunda, por ejemplo, con el pijama. ¿Por qué? Porque yo tengo que llegar a una actitud exactamente laboral. Entonces, si yo me levanto, me voy a preparar el desayuno, no me saco el pijama, créanme que ese no cambio de vestuario tampoco genera un cambio mental de preparación laboral. Y el cambio de la ropa hace eso. Entonces ya, puede ser que me voy a colocar jeans y polera, que quizá yo no voy a trabajar con jeans y polera, pero aunque sea un cambio de ropa del pijama a algo más cómodo, sigue generando un cambio mental a la disposición de trabajar. Lo otro, ojalá mantener también hábitos de higiene. Esos hábitos de higiene de verdad que también ayudan a la concentración, es decir, no me voy a relajar, y lo digo porque ha salido entre broma y cierto, uno lo ha visto tanto en noticias como en redes sociales, el no bañarme o no ducharme por las mañanas. Entonces, hábitos de higiene también son parte de la preparación mental para entrar a trabajar. Y otro aspecto también esencial para trabajar es buscar un espacio físico adecuado en la casa para ello. Yo sé que quizás muchos se vieron enfrentados a no tener ese espacio físico. Es más, si uno entra hoy día a las compras en línea, han aumentado las compras en línea respecto a escritorios, mesas, computadores e impresoras. ¿Por qué? Porque muchas personas no se vieron preparadas para tener un espacio de trabajo en la casa y no tenían por qué. Necesariamente, si yo tengo mi espacio en una oficina, no tenía por qué tener ese espacio habilitado en mi casa. Entonces, tener un espacio habilitado en la casa para trabajar
y que genere también la concentración. Por ejemplo, tener una postura física adecuada, ojalá que la silla que yo utilice tenga un respaldo, porque si no me voy a terminar enfermando quizá de la columna después con el teletrabajo, o voy a tener algún tipo de daño lumbar, etcétera. Así que hay que tener un espacio físico adecuado. Ello también ayuda a la organización del tiempo. Otro factor que tampoco es menor, espacios de alimentación. Como hoy día estamos también viviendo no solo trastornos de sueño, sino que también trastorno alimenticio, es normal que durante el trabajo en la casa comamos más de lo que comíamos antes, porque tenemos quizá el refrigerador o la despensa más cerca. Claro. Y cuando uno no se alimenta bien, la concentración tampoco es sana. ¿Por qué no es sana? Porque si consumo mucha grasa saturada, por ejemplo, está demostrado, yo no soy médico ni del área de salud, hago la aclaración, pero está demostrado que las grasas saturadas, por ejemplo, disminuyen la concentración. Y si yo tengo, por ejemplo, algo dulce, todo lo contrario activa la concentración. Entonces quizás también, aunque uno lo ve como un detalle, después del almuerzo, idealmente consumir algo dulce, idealmente sano, que ojalá sea una fruta que tenga azúcar, y yo pueda seguir trabajando en la tarde. Por lo tanto, hay que partir como con cambio alimenticio o cambio de organización básico. Y después de ello viene también las tareas, es decir, idealmente cada uno tiene un sistema de organización propio, pero ojalá tener un calendario de tareas, es decir, qué es lo que tengo que entregar el lunes. A veces hay empresas que me piden reportes por día específicos, qué se entrega el lunes, qué entrego el martes o qué entrego el viernes, y también es importante establecerse metas diarias o metas semanales para poder no llegar a final de mes, por ejemplo, sobrecargados de trabajo o con un sinfín de metas o tareas que debo cumplir, y que claramente en una semana, si tenía un mes para ello, en una semana me voy a ver muy agobiado para poder tratar de llegar a entregar todo en el plazo que me han dado. La gestión del tiempo no debe ser siempre trabajo. Si usted es muy trabajólico, tampoco es sano, y la gestión del tiempo debe incorporar espacios de esparcimiento o espacios de cuidado de la salud. Por ejemplo, cuando hay personas que trabajan mucho tiempo en la oficina, se nos recomienda hacer espacios de salud, que son aquellos de pararse del lugar de trabajo, elongar el cuerpo, porque tanto tiempo o sentado o de pie termina generando cierto daño en la musculatura y en el cuerpo definitivamente. Por lo tanto, hay que tener primero espacios de pausa y de esparcimiento durante la jornada laboral también. Algo que quizás se hacía en el trabajo presencial, que claramente hoy día no se da, es los espacios de conversa con los compañeros. Uno iba, se paraba, preparaba un café y conversaba con alguien, o entre break y break, vamos a tomarnos un cafecito, conversemos de algo, almorzábamos compartiendo también el día, la experiencia, y eso hoy día no está. Por lo tanto, es importante que durante el día también tengamos espacios de conversa o de pausa. Quizás en esta oportunidad no van a ser con colegas, porque los voy a ver quizás en las reuniones, o lo voy a llamar por teléfono para temas puntuales, pero ojalá con las personas que están en nuestra casa poder generar pausas de conversa. De hecho, las pausas permiten también favorecer la concentración. Uno a veces cae en el error que cree que cuando está 5 horas mirando el computador y concentrado es más eficiente, y no ocurre aquello, porque la concentración se desgasta y acaba, exactamente. Y lo otro, aprovechar el fin de semana también para el esparcimiento o el cuidado del cuerpo. Quizá hoy día no podemos salir a correr, pero sí movernos dentro de la casa, dentro de las posibilidades que el espacio dé para ello, como también ocupar otros tiempos de esparcimiento, como son, por ejemplo, la lectura, la televisión, y lo más importante, ojalá no sobrecargar ningún esparcimiento, es decir, tengamos un abanico de esparcimiento. Es decir, si yo estoy todo el sábado y el domingo viendo Netflix, que es algo que, por ejemplo, hoy día se ha dado, sí, me estoy distrayendo, me estoy entreteniendo, pero 2 días enteros, fin de semana, viendo Netflix, tampoco es sano. Entonces, ojalá también esos espacios ser diversos, no sobrecargar nunca los tiempos enfocados a algo, tanto laboralmente como recreativamente. También para gestionar nuestro tiempo de manera efectiva se requiere, por ejemplo, la sensibilidad también de los trabajadores, del jefe, de los compañeros de trabajo, sensibilidad en el entender que las condiciones son distintas. Mira, yo hablaría, además de sensibilidad, y aquí voy a hablar muy de mi rol docente, de la empatía. Eso es súper importante entender, que debemos ser empáticos o sensibles en ambos lados. ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo,
si el empleador me dijo, ok, te vas a tu casa a trabajar por un tema de cuidado de salud, y yo le digo, mire jefe, voy a poner de toda mi voluntad, pero en mi casa, por ejemplo, mi notebook o mi computador es muy lento, debe existir esa sensibilidad de que no le puedo demandar quizá la misma rapidez que en la oficina, porque su notebook, su computador, no es quizá, Claro. no tiene la velocidad que tiene en la oficina, ¿ya? Ahora, si nos vamos a un tema laboral, el empleador debe facilitarme las condiciones, pero también uno tiene que flexibilizar, es decir, el empleador también se vio hoy día con un Asumir un escenario gasto que, imprevisto, claro, exactamente. imprevisto. Por lo tanto, también el empleador no va a decir, ok, mañana a todos les llega a su casa un nuevo computador. No, también yo debo desde ahí, por eso te menciono, es mutua la empatía. Entonces yo colaboro, pero también de la otra parte necesito colaboración. O por ejemplo la conectividad a internet. Yo quizás tengo una conectividad en mi casa muy económica porque no la requería, y hoy día necesito de una mayor velocidad, por lo tanto no tengo previsto quizá a corto plazo cambiar el plan de la conectividad. Entonces mi jefe o con quien yo trabaje debe entender que también yo puedo tener dificultades. ¿Y por qué hablo de la empatía? Porque claramente hoy en día nadie es ajeno a nada. Es decir, si por ejemplo mi Estamos todos empleador o viviendo. yo, exactamente, mi empleador tiene problemas porque mi empleador también va a estar en su casa trabajando, o mi jefe va a estar en su casa trabajando, ambos estamos viviendo lo mismo, como bien mencionas tú, Macarena, ambos estamos en el mismo escenario, por lo tanto, a ambos nos pueden ocurrir problemas de conectividad, a ambos nos puede fallar el computador. O, por ejemplo, yo puedo estar aquí trabajando y yo no tengo hijos, pero le ha pasado a mis colegas que entra el niñito de 2 años. Un niñito de 2 años yo no lo puedo controlar, no le puedo decir, mira, el papá o la mamá está trabajando, tú 2 horas no me venga a interrumpir. El niño es niño, por lo tanto, es inquieto, es normal que quiera intrusiar, saber qué es lo que está haciendo el papá encerrado en la pieza, por ejemplo, perdón. Entonces, frente a ese escenario, tenemos que ser empáticos y flexibilizar. Hablábamos al principio y aparecieron algunas nuevas habilidades. Me gustaría que las fuéramos resumiendo, Karen. ¿Cuáles son las habilidades que tú ves, las nuevas competencias que vamos a comenzar a tener que desarrollar todos los que estamos trabajando en nuestra casa para adecuarnos a esta modalidad de teletrabajo y ser más efectivos en nuestro tiempo? ¿Cuáles podrías tú hoy día resumir como las principales? Mira, yo creo que algunas son nuevas y otras son históricamente antiguas, pero que quizás no la habíamos desarrollado tanto y hoy día tenemos que desarrollarla. Una que es basal en todo trabajo humano, no solo trabajar en equipo, el trabajo humano en el día a día nos demanda una correcta habilidad de comunicación. Por lo tanto, hoy día vamos a tener que desarrollar o mejorar nuestra comunicación y escucha activa. Tú cuando hablas de la sensibilidad y empatía, eso también va de la mano con la escucha activa. Hoy día debemos comunicarnos para poder establecer acuerdos de los horarios, por ejemplo, acuerdos de si dejo o no proyectada mi cámara, a mí me da vergüenza, no me gusta cómo me veo en la cámara, puedo apagarla, pero estoy atento, por ejemplo. Para poder establecer esos acuerdos, esos compromisos, es importante tener una correcta comunicación y una escucha activa. No juzgar a un otro cuando el otro me pide algo dentro de esta modalidad de trabajo, entendiendo que no todos somos distintos y que también todos operamos de forma distinta. Yo creo que esa es la primera habilidad que hoy en día, incluso bajo una modalidad virtual, es más relevante aún, no digo que en la presencial no lo sea, pero es más relevante aún llegar a esta comunicación y escucha activa. Otra habilidad también altamente relevante es la autonomía que yo mencionaba, que va de la mano con la responsabilidad, porque en este tiempo, como estamos trabajando desde la casa, si bien yo tengo un contrato y por ende laboralmente debo cumplir, no estamos en un escenario habitual ni normal de trabajo. La autonomía es importante, en la que me permita también a mí poder dar cumplimiento a los compromisos que asuma dentro de los tiempos que yo considero más relevantes, ¿ya? Y más trascendentales para poder yo hacer mi pega durante el día. Otro factor que va de la mano con el tema que hoy día nos convocó a conversar, que es la gestión del tiempo, y haciendo esta gran distinción entre lo que es urgente y lo que es importante. Y quizás yo sumaría una cuarta habilidad, yo creo que aquí podríamos empezar a nombrar muchas más, pero como para resumirla en unas bien concretas, yo sumaría una cuarta habilidad que era lo que va de la mano con la escucha activa, que es la empatía. De verdad que yo creo que hoy día es altamente relevante poder desarrollar la empatía. Este es un escenario que nos pilló a todos de sorpresa. Quizás habían empleadores o bien habían tipos de trabajo que ya estaban adelantados o funcionaban bajo esta modalidad, pero son los casos mínimos o los casos excepcionales. Por lo tanto, creo que la empatía es importante entender que siempre partamos de la buena fe, que todos estamos tratando de hacer lo mejor,
de hacerlo de la mejor forma también posible, pero que nos requiere de tiempo, y tiempo de aprendizaje, y tiempo de organización. Así que yo diría que esas son como las principales habilidades que al final nos llevan a tener una buena administración del trabajo, de este tiempo de trabajo, considerando, como tú mencionaste antes, también espacios o tiempos de esparcimiento y de recreación. Sí, parece que ser que la empatía va como entrelazada con la colaboración, cuando, claro, entendemos la situación del otro, pero al mismo tiempo, ¿qué hacemos con eso? Porque además, y nosotras lo hemos visto en ese plano también de colaboración, donde hoy día hay plataformas que no conocemos y que son hoy día urgentes utilizarlas para poder conectarnos. Y precisamente hay algunos que manejan mejores herramientas, tienen más facilidades y destrezas con la tecnología, y hay otros que definitivamente no, por un tema generacional incluso. Entonces, cómo nos colaboramos en eso también hace que podamos ser efectivos en esa administración del tiempo. Si no hay colaboración en que, bueno, destino tiempo para ayudar a mi compañero, en que entienda la plataforma, en que entienda cómo vamos a ocupar las herramientas de trabajo en equipo, por ejemplo, es sumamente importante. Me imagino que es también lo que te ha tocado vivir como profesora hoy día, con tus colegas incluso. Sí, bueno, ahí tú tocas un tema que es la colaboración también bajo el escenario de diferencias generacionales. Pero ¿sabes qué? Nos hemos encontrado con la sorpresa, y aquí también hay una creencia que hemos tenido que derribar, que a veces creíamos que los jóvenes, por ejemplo, al haber nacido en una era digital o haber nacido con un celular en la mano, eran incluso más hábiles que uno que no nació con todo eso aparato alrededor, en la tecnología, y nos hemos encontrado con chicos jóvenes que nos han dicho: profesor, yo no manejo la plataforma, no sé cómo subir. Por lo tanto, yo, como tú dices, la colaboración va a estar en todo momento, como también la colaboración con aquellos que más les cuesta. Por ejemplo, nos llegan apoyos audiovisuales, como por ejemplo hacer una clase virtual. Ya, yo puedo revisarlo como docente, pero si no me manejo, ojalá haya alguien que me pueda prestar esta ayuda que bien señalas tú, porque el video lo va a hacer, va a durar 2 minutos, va a ser súper instruccional ese video y va a ser concreto, pero quizás cuando un colega me ayuda, ese colega me da ejemplo, me va ayudando con más calma que un video de 2 minutos. Por lo tanto, la colaboración va a ser importante. Creo que sumas una habilidad esencial, Macarena, hoy en día, que es la colaboración, de entender que el otro quizás para hacer la misma pega que yo no la va a hacer en el mismo tiempo que lo hago yo, o va a requerir de más ayuda o más orientación que la que quizás yo recibí, y ahí también hay que colaborarse. ¿Qué va a ser lo importante considerar? Hemos visto las habilidades, pero desde el punto de vista de la rutina, ¿qué no podemos dejar de vista y qué va a ser importante hoy día tener ahí a la mano para no perdernos, para no desorganizarnos, para no perder el norte? Bueno, algo esencial en la gestión o administración del tiempo es entender que todos gestionamos, administramos el tiempo de forma distinta. Eso es importante. Aquí hay varias sugerencias bibliográficas, pero no hay una receta mágica. Por lo tanto, hay quienes les va a servir tener una agenda. A otros les va a servir, pero la agenda con alerta del celular, es otro tipo de agenda. Por lo tanto, lo primero es determinar cómo yo puedo anotar mis tareas o mi día a día. Entonces, cada quien vea la forma más conveniente. Yo he visto, por ejemplo, a otras personas que anotan en un cuaderno las tareas, sin ponerle día o mes o bien horario, sino que la enumeran y le van haciendo un visto bueno una vez que cumplen esa tarea. Por tanto, lo primero para gestionar el tiempo es tener una modalidad de administrar ese tiempo en el que yo pueda ir llevando un control. Luego, que va de la mano con ese punto, es hacer control de mis tareas, porque si yo las anoto y quedan ahí, de nada sirvió la agenda, o de nada sirvió el cuaderno, o de nada sirvió la alerta del celular, por ejemplo. Entonces, lo importante es, después de yo anotar mis tareas, ir anotando un control de estas tareas. Y en este control de las tareas también es importante ser reflexivo en ese control de la tarea. ¿Y a qué me refiero con ser reflexivo? Es que yo, una vez que cumplo la tarea o no la cumplo, es importante reflexionar qué me llevó a cumplirla y qué me llevó a no cumplirla, porque de eso también vamos sacando aprendizaje. Quizá yo fui muy exigente en mis tiempos. ¿A qué me refiero? No, esta tarea yo la hago en 2 horas y estuve 3 días. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que 3 días, estoy siendo muy exagerada, pero para dar un ejemplo, 3 días versus 2 horas me puede generar una angustia. Sí, pero me puede generar una angustia. Entonces después me voy a ver sobre más demandada
que apoyado por esta agenda. Entonces también es importante que yo anoto en esta agenda o en esta modalidad de registro, en el controlar, reflexionar sobre ese control, que me permita conocerme también. Por ejemplo, una tarea que a mí me demora 2 horas, a mi colega le puede demorar 5 horas. O bien puedo tener un colega que se demora 30 minutos. Por lo tanto, la reflexión de los tiempos son personales, no son estándar. Hoy día estamos conversando con Karen Jara, lo mencionaba al inicio del live, docente, coach integral, especialista en coaching de equipos también, y magíster en educación superior, y seca en la administración del tiempo. Lo digo porque la conozco en el ámbito laboral, trabajamos juntas en varios puntos, y no hay, yo diría, alguien mejor que Karen que pueda hablar de la administración del tiempo. Así que bueno, muchas gracias, dicen por acá, por esta muy clara e interesante conversación. Gabriel, muchas gracias por tu feedback. Le damos las gracias también a todos los que se han conectado, y esperamos, Karen, que todos podamos ir gestionando de manera efectiva el tiempo cuando tenemos varios impedimentos, especialmente yo diría que más que los físicos son los emocionales, porque estamos en un escenario diferente, nuestra cultura, nuestros hábitos comenzaron a cambiar, y es un cambio que nos está sucediendo a todos. Por acá, Ítalo Romero dice, excelente conversación, muy útil para todos. Muchas gracias Karen, te agradezco tu tiempo, y eso. Muchas gracias nuevamente a ti, Macarena, y a tu equipo por la invitación. Y bueno, esta conversación da para largo o da para más tips, pero esperamos que lo que hoy día conversamos les sirva a todos quienes participaron y que también se unieron a este gran desafío del teletrabajo. Así que muchas gracias también de mi parte a todos los asistentes.